Historia de la ciudad está como invitado Claudio Minoldo, que va a hablar especialmente del Festival de Doma y Folclore. La solidaridad disparó un sueño solidario y este ciclo de charlas virtuales está organizado por la red de museos de acá de la ciudad de Jesús María. Muchos ya nos conocen porque se vienen sumando a las distintas charlas. Esta es la última, y los museos que integran la red es la Estancia de Jesús María, Museo Jesuítico Nacional, el Museo de la Ciudad Luis Biondi de Jesús María, la Torre Céspedes y el Museo del Festival. Hoy como invitado especial tenemos a Claudio. Buenas tardes, Claudio, bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para, bueno, esta cantidad de gente que hay, como 35 a esta hora. Bueno, Sorprendido de que un viernes a esta hora tengan ganas de participar de una charla. Que recién chequeándolas, digo, tiene los que son docentes seguramente me van a entender, digamos, hay como una repetición, porque habla de solidaridad, solidario. Digo, bueno, uno de los dos solidarios podría obviarse, pero bueno, cuando les explique por qué elegí el nombre, se van a dar cuenta, digamos, que está hecho a propósito. Bueno, para quienes no lo conocen, Claudio es periodista, es egresado del Instituto Superior Mariano Moreno y diplomado en periodismo político del Colegio Universitario Obispo Trejo y Sanabria. Desde el año 1996 trabaja como corresponsal de La Voz del Interior, y desde el año 2009 como director periodístico del semanario Primer Día. Además, es columnista de Radio Jesús María desde el 2017, lleva cubriendo el Festival de Doma y Folclore. Hace ya 24 ediciones, Claudio, ¿es así, consecutivas? Exactamente, me estaba preparando para celebrar mis 25 años con el festival y ahora estamos con esta ansiedad de saber cómo progresa la pandemia y de ver si algo vamos a tener el próximo enero. Vamos a esperar, así podemos festejar todos juntos con vos. Ojalá. Los 25 años. Bueno, los dejo con Claudio, bienvenidos a todos. Vuelvo a repetir, por favor, los micrófonos en silencio, y cuando terminemos la charla van a tener un tiempo para hacer las preguntas. Claudio, bienvenido, Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias, principalmente muchísimas gracias a la red de museos de Jesús María, que han tenido esta bonita iniciativa de empezar a repasar, en este caso, la historia de Jesús María. Sé que hay mucha gente, digamos, que nos está siguiendo desde otros lugares, pero que tienen algún vínculo afectivo o han sido vecinos de esta región, de Jesús María, de Colonia Carolla, de Sinzacate, y que bueno, que obviamente les resulta caro a sus afectos. Y a todos aquellos que quizás no tengan que ver con Jesús María, pero que de alguna manera han tenido una relación con el festival, me parece que es el momento interesante para plantear algunas cosas que quizás no se conozcan respecto de este festival. Quiero arrancar, si la tengo ahí a Meli, que me va a dar una mano con el tema de compartir con ustedes algunas imágenes. Tenemos una imagen que es del momento en el que Jesús María ya tiene construido el Anfiteatro Nacional de la Doma y el Folclore, que es esta imagen que estamos viendo allí. Fíjense, si vos me acompañas con el cursor, Meli, al fondo tenemos el Museo Jesuítico Nacional de Jesús María, en absoluta soledad. Un poco más a la derecha, pero bien arriba, está el Instituto Nuestra Señora del Rosario del Milagro, también conocido como Seminario Menor. Y detrás del anfiteatro debería estar el Club Alianza, y en realidad lo que hay ahí es solamente lo que era en ese momento la pileta municipal de Jesús María, que después, obviamente, digamos, fue cedida a la unión de clubes que se armó en su momento, que derivó en lo que hoy se conoce como Alianza
Jesús María Social, Aérea y Deportiva. Fíjense el detalle de este anfiteatro, un anfiteatro absolutamente pelado, y un dato curioso para compartir con ustedes que quizás no lo sabían: para poder hacer la construcción de este anfiteatro, varios integrantes de la comisión directiva, y presten atención a este dato, hipotecaron sus viviendas personales para poder tomar el crédito que derivó en la construcción de este que fue el anfiteatro de la segunda edición. Para la primera ni siquiera estaba esto, era una hondonada, como una especie de pozo. Cuentan los que estuvieron allí que se había improvisado el escenario en un chatón, que sería como el acoplado de un camión. Allí se había improvisado el escenario, y sobre la margen izquierda, donde hoy están los corrales, había un ombú, ni siquiera un ombú enorme. Esto lo cuentan quienes vieron nacer al festival. Fue sorpresiva e impresionante la cantidad de gente que respondió a la primera edición del festival, y ni hablar a la segunda, que ya tenía un poco más de comodidades. La verdad que aquella empresa que encabezaron los fundadores fue realmente lo que ha dejado para nuestro presente, digamos, una empresa sumamente lucrativa para la ciudad y sumamente beneficiosa para las escuelas. Acá pregunta Roberto, que está desde Quito, Ecuador, si no me equivoco, ¿a qué le denominamos anfiteatro? Bueno, sería el equivalente de un estadio. Al estadio a eso le denominamos anfiteatro, Roberto, y obviamente es el orgullo de la ciudad de Jesús María. Ya después vamos a ver cómo creció en el tiempo el anfiteatro. Meli, tenemos también ahí algunas fotografías en las que hay algunos de los miembros de la primera comisión directiva. La de abajo es. Este es el plantel de algunos de los miembros de la primera comisión directiva. Allí al medio, se usaba mucho el bigote, se darán cuenta para la época. Al medio está don Elvio Humberto Roya, que fue presidente del segundo festival, y a su derecha está Félix Vicente, que es de los pocos miembros fundadores del festival que todavía están vivos. Lamentablemente, por la época, calculen ustedes, estamos hablando de 1965, cada vez nos hemos quedado sin miembros fundadores del festival. Pero bueno, volviendo al tema del título de la charla. Ahí está la foto de Félix Vicente, reciente, con otro expresidente del festival. A la izquierda está don Félix Vicente, a la derecha está el expresidente del festival, Hugo Baldo, para quien tuvimos hace poquito un lindo gesto, después se los vamos a contar. Bueno, yo les decía que la solidaridad alumbró un sueño solidario, y parece un juego de palabras repetitivo y reiterativo, pero tiene su sentido. Hay un trabajo hecho por un grupo de licenciadas en psicología. Fue un trabajo de tesis de un grupo de psicólogas, entre las cuales había algunas psicólogas de nuestra región, en particular algunas de Colonia Carolle, de Jesús María. Tengo presente, y me van a disculpar las otras, solamente a la licenciada en psicología Nilda Fantini, que me contó que su trabajo de tesis fue tratar de explicar por qué el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María había resultado tan exitoso. Porque realmente, digamos, el tipo de festival que hacía Jesús María se había realizado en distintos lugares de la Argentina, y en ninguno de ellos había tenido el suceso que tuvo en Jesús María. Entonces trataban de buscar una explicación en términos psicológicos respecto de por qué a Jesús María le había ido tan bien. Y me contó esta anécdota que realmente en su momento me impactó,
porque yo no pensaba que la génesis del Festival de Jesús María tenía que ver con esa situación en particular. Más o menos se lo resumo, espero ser entretenido al contárselos y no aburrirlos, que había un integrante de la primera comisión directiva que veía que todos los mediodías su hijo, que era usuario de uno de los colegios de Jesús María, todos los días invitaba a comer a un compañero. Y bueno, lo invitaba el lunes, lo invitaba el miércoles, lo invitaba el jueves, el viernes, a la semana siguiente el martes, el jueves, el viernes. Entonces, bueno, el papá dice, yo, a mí me encanta que vos tengas un amigo y que lo quieras traer a casa y que lo invites, como alentándolo, digamos, a que era un buen gesto de amistad. Le dice, pero no lo podés traer todos los días porque te imaginas que te interrumpe el normal desenvolvimiento de la familia. Y el hijo le contestó tajante, lo que pasa, papá, es que si no lo invito a comer, no come. Si yo no lo invito a almorzar, él no come. Bueno, dice que esa situación a este miembro de la comisión directiva le estrujó el corazón y llevó esa inquietud a la cooperadora de su colegio y lo planteó en estos términos. Che, en Jesús María hay chicos que tienen hambre. Hay chicos que están pasando hambre. Se habían empezado a registrar también algunas cosas que son típicas, digamos, sobre todo de los colegios a la mañana, que por ahí se te desmaya un alumno porque no desayunó bien, o porque salió a las apuradas y sin desayunar, pero acá el caso concreto es que los que se desmayaban era directamente porque no iban al colegio con el desayuno. Y esa reunión de cooperadora la trasladaron a la preocupación a otras escuelas. Imagínense una Jesús María mucho más chica en cantidad de habitantes, casi un pueblito en el que todos se conocían. Empezaron a registrar que en el resto de los colegios la situación era parecida, y es por eso que tiene lugar entonces la primera reunión famosa de la que habla la historia de Jesús María en la escuela Primer Teniente Morandini, que le han puesto como fecha el 16 de mayo, pero no fue el 16 de mayo. Yo no quiero contradecir la historia del festival, pero no fue el 16 de mayo. El 16 de mayo, no sé, era un aniversario de alguna institución de la Argentina y lo hicieron coincidir, no fue el 16, pero a los efectos de contar la historia del festival no tiene demasiada relevancia ese dato. Lo que sí es cierto es que se juntaron en la Escuela Primer Teniente Morandini, que está el acta, o estaba al menos el acta en los libros de archivo del colegio, y en el que empiezan a plantear, bueno, cómo hacer algo para recaudar dinero, para poder ayudar a las escuelas a solucionar este problema de déficit alimentario de alumnos de Jesús María. En ese contexto es que en una de las reuniones, bueno, algunos empiezan a hablar de hacer un festival, lo planteaban en términos musicales, y según muchos coinciden, un par de papás de esas cooperadoras que eran integrantes de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional Cabo Raúl Remberto Cuello, hicieron la propuesta de que también tuviese como espectáculo anexo a lo musical la jineteada, la doma. Bueno, hay un libro allí que relata los primeros 25 años del colegio, que lo escribió un colaborador del festival que se llamaba Héctor Molina. Lo escribió prácticamente a dúo con Félix Vicente, pero a Vicente no le interesaba tener su nombre en el libro, así que le cedió todos los derechos del libro a Héctor Molina, y en ese libro de los 25 años está relatado sucintamente todas estas cuestiones que yo cuento, excepto la del hecho que le da la génesis y que está en este trabajo de tesis de las psicólogas. Bueno, obviamente que el planteo de las psicólogas es que dice, bueno, claramente el festival nace para resolver una cuestión que necesitaba de la solidaridad de Jesús María.
y necesitó de la solidaridad de Colonia Carolla también, porque después fueron sumándose a lo largo del tiempo otras cooperadoras escolares hasta integrar el total de 20, que son las que actualmente forman parte del festival, pero que no fueron 20 desde el principio. Si no me equivoco, en la primera edición había 11, después se sumaron 4 hasta que se completó el cupo de 20, en medio de un gran debate actual, que es decir, bueno, la zona creció mucho y hay más instituciones por fuera de esas 20 y están pugnando por ser parte de los beneficios que genera este festival. Hay algunas fotos que me gustaría compartir con ustedes de aquellas primeras ediciones que me las ha cedido gentilmente don Félix Vicente, en donde se ven algunos personajes clásicos. Hay una de arriba que es de un personaje local. Bueno, a la izquierda, fíjense, con el arpa, esa que estábamos viendo, Meli, con el arpa india está don Eduardo Dado Copetti. Era de Jesús María y tenía el berretín de querer tocar el arpa, imagínense, en un tiempo en donde no era para nada fácil tocar el instrumento. Pero Dado Copetti logró que le manden la estructura y después el resto del arpa se la armó un carpintero local, Raúl Coraza, y Dado fue uno de los que animó a aquellos primeros festivales de Jesús María como crédito local, digamos, porque ustedes saben que a Jesús María han venido todos los grandes artistas de todas las épocas, pero Dado Copetti era el crédito local y tenía como instrumento principal el arpa y era su conjunto. Es papá de un querido conocido de nuestra zona que es profesor de educación física, el querido Pelusa Copetti. Bueno, pero además de eso, por ejemplo, en las primeras ediciones llegó Mercedes Sosa. Hay una Mercedes Sosa muy jovencita, ahí abajo la tenemos. Esa es la Mercedes Sosa que viene por primera vez a Jesús María. La verdad que son registros históricos de los que había poco antecedente. Yo no los había visto nunca, fue muy emocionante. Ahí están los fronterizos. Bueno, y así fueron pasando distintas agrupaciones por el Festival Nacional de Jesús María, que a lo largo del tiempo fue teniendo algunos hitos que lo hicieron ser cada vez más grande. Esta es la curiosidad de este Jesús María, que se fue haciendo con el tiempo cada vez más grande. Bueno, y acá está otra foto de las primeras comisiones directivas. Fíjense el detalle, la presencia de mujeres desde la primera comisión directiva, y permítame hacer una crítica constructiva, quizás ahistórica. La mujer ha estado desde el minuto 1 en la construcción de este festival, y la historia quizás todavía no les ha dado la cantidad de renglones suficientes para señalar que han trabajado codo a codo, brazo a brazo, durante estos 55 años de fructífera vida que tiene el festival. Bueno, hitos a lo largo de la historia. Bueno, aquí está la madrina del festival, María Elena, una artista que tenía un promisorio camino por delante. Lamentablemente un accidente truncó no solamente su vida, sino su carrera, y había sido nombrada la madrina del festival. Parte de eso está dentro del museo del festival recientemente inaugurado. Acá hay otra foto de comisión directiva. En este caso, si no me equivoco, debe ser de la edición número 30. Ahí hay un montón de expresidentes del festival y de ex colaboradores que realmente hicieron por Jesús María muchísimo. Bueno, si les estoy aburriendo, por favor, háganmelo saber. Si tienen alguna duda respecto de esto que voy contando, lo pueden ir señalando a través del chat. Meli me puede tranquilamente trasladar todas estas inquietudes. Bueno, ese Jesús María de los 60, que en términos de convocatoria fue un éxito, realmente todas las ediciones de los años 60 fueron sumamente exitosas.
eh, eran obviamente con una capacidad mucho más acotada que la actual, pero noches de muchísima cantidad de público. De hecho, fíjense ustedes la comparación, pero en ese anfiteatro que nosotros le mostramos recién con Meli, en la primera edición ingresaron 45.000 personas para un festival desconocido, un festival nuevo, un festival que no tenía trayectoria en todo el territorio nacional. Representó el equivalente de lo que puede ser en estos tiempos tranquilamente una edición de 150.000 personas. Además, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que había en Jesús María en la época, los medios de transporte, los medios de difusión. O sea, imagínense, sin internet, solamente con radios y con coberturas de los medios que demoraban 2 días, porque un periodista llegaba, cubría la noche de Jesús María, escribía al día siguiente y en la edición de papel se registraba al otro día. O sea, iba con 2 días de delay, mientras hoy con el internet prácticamente vamos en tiempo real. En tiempo real vamos cubriendo qué pasa con el festival a través de las distintas plataformas de redes sociales. Durante los 70 siguió esta tendencia de ir para arriba. El festival fue mejorando algunas cuestiones de infraestructura, le dio un poco más de importancia durante los 70 a toda la cuestión de la infraestructura de lo que se denominaban las rancherías, los kioscos de venta. Y el primer hito de importancia que a Jesús María lo catapulta a otro lugar en la consideración nacional, consideración de la que sí gozaba Cosquín, por ejemplo, se da en los primeros años de los 80, cuando la comisión directiva decide hacer el primer convenio con la televisión. Fíjense lo que estoy hablando. Hoy la televisión casi como que es un servicio más que se anexa a todo lo que consumimos vía streaming, vía videollamadas, redes sociales. Bueno, pero en ese entonces la televisión, que era realmente la manera de poder llegar a la mayor cantidad de rincones, hace su convenio con el Festival de Jesús María, y el Festival de Jesús María empieza a transmitirse principalmente a través de la pantalla de ATC, de Argentina Televisora Color, hoy Canal 7, con lo cual Jesús María va creciendo en la consideración de la gente y empieza a tener en cantidad de público alrededor de 100.000 personas por edición. Empieza a variar ahí, depende del año, pero empieza a acercarse a una cifra que duplica la de los años iniciales. Después llegan los 90. En los 90 hay como, a ver, una cosa que tiene que ver quizás también con la realidad económica del momento. La mayoría recordará que vivíamos en esa burbuja que se denominaba la convertibilidad, que nos hacía creer que el peso nuestro valía $1. Había mucha disponibilidad, la convertibilidad tenía planchados los precios, y bueno, toda esa disponibilidad hizo que el Festival de Jesús María contase en esos años con muchísimo público. Tanta fue la cantidad de gente que empezó a tener Jesús María en esos años, particularmente en las ediciones 97 y 98, que fue necesario empezar a diagramar el crecimiento de Jesús María en cuanto a infraestructura, si es que quería tener éxito en poder albergar a la cantidad de gente que decidía venir a Jesús María. Fue muy reconocida la edición del año 1997, cuando el festival decide hacer por primera vez la Noche Joven, una noche en la que coincidieron en la misma noche los Nocheros, los Aloncitos, Soledad, Lionel Pacheco, todos los que en ese momento pugnaban por ser número 1 del folclore, coincidieron en esa noche del 97, que realmente le generó un récord de asistencia, porque fue mucha juventud, se vendió así como la Noche Joven, y a esa noche la dejó hecha un porotito. La del año siguiente, cuando dividen a esa Noche Joven
en 2 o 3 días y la dejan a Soledad Pastorutti una noche sola, noche de martes, que además se transforma en un fenómeno nacional y llega a cortar 33.000 entradas en lo que se ha convertido hasta hoy en el récord histórico para una noche de Jesús María. Y teniendo en cuenta que en esa época, por ejemplo, los menores de edad no pagaban entrada de ingreso, con lo cual la suposición es que esa noche de soledad, que no se pudo hacer jineteada, seguramente tiene que haber habido dentro del Festival de Jesús María entre 45 y 47.000 personas. No hablemos, a ver, ya pasó mucho, no lo hubiesen aprobado los bomberos, las condiciones de seguridad estaban colgadas con alambre, con un hilo. En eso también Jesús María se tuvo que hacer profesional, porque en esa época, por ejemplo, las torres de iluminación estaban al alcance de la mano de la gente, y la gente que no conseguía lugar en el piso se empezó a trepar a las torres de iluminación, se trepaban a los kioscos, a los viejos kioscos que había, se trepaba, la gente realmente era un hormiguero humano que por suerte no se generó ninguna cosa. Bueno, con posterioridad entonces a esto, que el festival empieza a detectar que realmente en estas mismas condiciones iba a empezar a dar un servicio deficiente al usuario, es que se empiezan a construir las distintas tribunas, no me salía la palabra, digo, he estado tanto tiempo ahí, no me salía la palabra tribuna. Las distintas tribunas, se mejora todo lo que es la estructura del ingreso al festival, donde la comisión directiva tiene sus reuniones, se hace un edificio nuevo, y así gradualmente se empiezan a incorporar cambios en la infraestructura que terminan con la construcción de lo que son sus tribunas más importantes, la 40 aniversario y las Jinetes de la Patria, con lo cual ya cambia un poco la capacidad del anfiteatro y la gente, al tener mayor capacidad, empieza a concurrir y a darle al festival números que ya sobrepasan holgadamente las 100.000 personas, porque en la primera década del 2000 el festival ya convocaba entre 100 y 130.000 personas por edición. O sea, una edición de 120.000 personas en el 2006-2007 era considerado un éxito total. Lo que institucionalmente ocurre también es que el festival empieza a renovarse respecto de la comisión directiva, y en esta última década empiezan a tomar más protagonismo un grupo de dirigentes jóvenes de la ciudad, que realmente empieza a entender por dónde viene, no solamente el negocio de la doma y el folclore, sino de cómo irlo haciendo al festival cada vez más atractivos para terminar con lo que ha sido la edición, la de enero de este año, en la que nos hemos sorprendido con que prácticamente se ha alcanzado la cifra de 200.000 personas en 11 noches, lo que es el récord histórico de afluencia para un festival de Jesús María. Por eso digo, aquellos iniciadores tuvieron la grandeza de pensar que este festival podía ser importante, hipotecaron sus viviendas para que se pueda construir el anfiteatro. A otros se les ocurrió en su momento que la manera de hacerlo más grande era difundiendo, se hizo convenio con la televisión, y con el tiempo se fueron haciendo mejoras en la infraestructura, y Jesús María ya no dejó de ser, digamos, empezó a ser un festival con peso propio, con peso específico propio, ayudado también por algunas cuestiones que hizo a la gente tomar partido por. Yo no sé si todo el mundo recuerda, pero el Festival de Jesús María, allá por el año 2001, previo a la edición del año 2001, Julio Marvis se hace cargo de la producción del Festival de Cosquín y les impone a los artistas que tenían que ir a Cosquín una cláusula por la cual no podían tocar ni 15 días antes de Cosquín, ni 15 días después, a 150 kilómetros de distancia de la ciudad.
Era una manera de garantizarse, digamos, de que si vos querías ver al artista en ese mes, solamente lo vieses en Cosquín. Lo cual hizo a los propios artistas tener que elegir si iban a un festival u otro, y se generó a favor de Jesús María una cosa muy importante que fue en su momento, que no solamente, digamos, artistas de la talla de Chaqueño Palavecino, de Jairo, y de otros, sino que también se pusiese a favor de Jesús María Mercedes Sosa, que para el 2001 era un referente indiscutible no solamente de la canción, de la lucha, del compromiso. Y bueno, Mercedes Sosa, digamos, diciéndole que sí a Jesús María, hizo que mucha gente se ponga a favor del festival. Esto en lo que tiene que ver con lo político. Después, cuando uno analiza lo que pasó en la noche de Mercedes Sosa, realmente en las taquillas la gente no refirió aquella adhesión que había tenido con el festival. Pero bueno, han sido todas estas cosas, digamos, las que han ido haciendo que Jesús María, bien difundida, cada vez más cubierta, hemos tenido ediciones en las que ha habido coberturas de 400 medios de comunicación, 700 comunicadores, digamos, se ha hecho realmente federal la cobertura de este festival, y para los Jesús Marienses, los caroyenses, los insacatenses, los de Colonia Vicente Agüero, que son la pequeña microrregión que rodea el festival, estamos en este tiempo de pandemia, con una suerte de, no le diría un nudo en la garganta, ¿no? Pero sí con una gran inquietud, porque no sabemos, no podemos imaginarnos un enero en nuestra zona sin el festival. Y le estamos prendiendo velas a todos los santos y rezándole a la Virgencita en Luján y contratando brujos, si se pueden, que nos hagan algunas cruces de sal, algo que nos permite el próximo enero, en el 2021, tener esto que no solamente ha beneficiado a lo largo de estos 55 años a 20 escuelas de nuestra región, sino también a toda la comunidad, porque yo no sé si mucha gente sabe, a los que no lo saben se los cuento, y a los que lo saben me disculpan por ser repetitivo, pero por ejemplo en la edición 2020, el cálculo que hizo la Municipalidad de Jesús María respecto de cuánto dinero dejó fuera del festival Jesús María, ha sido de 600 millones de pesos. 600 millones de pesos. Y ustedes me dirán, ¿en qué tanto? Bueno, en la gente que va al súper, en la gente que alquila una casa o que alquila una habitación, que toma un remis, que compra una artesanía, que da una vuelta y se compra un chori. Bueno, todo eso ha generado un movimiento para nuestra región de 600 millones de pesos, del que realmente, digamos, incluso pensamos en eso, el próximo enero sin festival va a ser también para muchas familias un festival con menos recursos, ¿no? Porque mucha gente está esperando ese momento para poder hacer algún tipo de diferencia. Esto más o menos lo que en líneas generales yo quería contarles sobre el festival. Obviamente que estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran hacer, o incluso si alguien tiene para aportar algún tipo de dato que todos desconocíamos, porque tiene el espíritu esto, ¿no? De ser una charla. A ver, dice Jorge Toscano, una pregunta desde el aspecto emocional. ¿Qué noche o más de una fue la que le quedó grabada emocionalmente en la memoria? Ya sea, para que justo me entró una notificación, ya sea una experiencia negativa o positiva. En la memoria emocionalmente la noche de soledad en la que estuve presente, la noche de ese martes. Recién le contaba a las chicas de la red a las chicas de la red de museos que para poder ingresar y tener un lugar cómodo donde trabajar, tuve que ingresar a las 3 de la tarde al festival, cosa que ningún periodista hace nunca. A las 6 de la tarde la comisión directiva decidió dar por suspendida la noche de jineteada. A las 7 de la tarde
la gente del festival decidió abrir las tranqueras para que la gente entre al campo, y cuando se apagaron las luces y empezó el show de Soledad, la gente se empezó a colgar del alambrado que separa las plateas del campo de Doma y se empezó a meter a la platea, lo que casi deriva en una avalancha. Fue un momento realmente terrible para las fuerzas de seguridad. Y yo siempre cuento una cosa que parece sonsa, pero Soledad se hizo famosa por su famoso revoleo de poncho. Imagínense ustedes un anfiteatro con 45.000 personas en las cuales hay 20.000 que están revoleando un poncho. Generaban viento. Yo cuando se lo cuento a la gente me dice, estás macaneando. Sí, eran 20.000 personas haciendo de un ventilador humano. Fue realmente una noche tremenda, tremenda, tremenda. A mí fue la que más me quedó marcada, porque yo no hacía tanto tiempo que estaba cubriendo el festival, nunca había visto un lleno tan absoluto como el de esa noche, y realmente terminó dándole a la edición un plus en cuanto a ganancias, porque realmente con lo que se cortó esa noche, el festival terminó teniendo unas utilidades bárbaras. Lara dice, si no se hace el festival en forma presencial, ¿lo van a hacer en forma virtual o vía televisión? Lara, lo que ha dicho la gente del festival hasta ahora es que se va a tomar hasta el mes de octubre para ver cómo evoluciona la pandemia del COVID. Lo que pasa es que no pueden extenderse más allá de octubre para tomar una decisión, porque se imaginarán ustedes que toda la logística que demanda, no solamente armar la programación de escenarios, sino la programación de campo y todo eso, si no lo haces con al menos 2 meses y medio, 3 de diferencia, no se puede hacer. La verdad, yo la veo complicada, porque la palabra de la autoridad política de la provincia, que es la del gobernador Schiaretti, ha dicho que no va a haber reunión masiva hasta tanto no haya vacuna. No sé si va a cambiar de criterio. Lo que sí estoy seguro, digamos, que es muy probable que, aunque sea simbólicamente, algo virtual se haga, quizás ya no con fines de lucro, ni para distribuir entre las escuelas, pero el festival no se puede dar el lujo de hacer una inversión enorme si no hay garantías de que va a poder haber una concentración de gente. Norberto, a ver, pregunta, dice, si considero que los objetivos de solidaridad se han mantenido a través del tiempo o se ha crecido el festival en sí mismo, ¿a qué se debe una u otra? A ver, el festival, como toda institución, y esta es una opinión absolutamente personal, ha tenido a lo largo de estos 55 años gente muy noble, gente muy proba, gente muy honesta y gente muy comprometida. Y también, como en toda institución, ha tenido gente que se ha querido traficar influencias con el festival, que lo ha querido utilizar como plataforma para cuestiones que tienen que ver con la política de la ciudad o en otro lugar. Yo prefiero quedarme con la visión del montonazo de gente que conozco, incluso en esta comisión también, que todavía va a trabajar porque cree en el objetivo primigenio en el que se hizo. Bueno, Valeria pregunta si la charla va a quedar grabada. Sí, la van a después subir a YouTube, Meli, me parece. Sí, se sube a YouTube. Sí, Bueno, sí, Paula se sube estaba a YouTube. contestando. Bueno, Jorge también. Dice, no estoy preparado para pasar un verano sin festival, ni te imaginas nosotros. Nada acá. Bueno, saludos para Miriam también. Ahí está subido el canal de YouTube donde van a estar... Están pidiendo una Me preguntan foto acá, dice, hay gente actual. conectada en el exterior, que estaría bueno pasar una foto del anfiteatro actual. Meli, tenemos una de la última edición. Bueno, esta es una noche récord de la edición 2020, una aérea nocturna. Tenemos la del lado. Fíjense, ese era un hormiguero humano.
Esa es la noche récord de la edición 2020 en la que estuvieron juntos Los Palmeras y Chaqueño Palavecino, que según informó el festival, alrededor de 29.000 entradas cortadas para esa noche, si no me equivoco. Bueno, alrededor de 30.000, es otra de las noches récord. Así se veía la noche de Palmeras y Chaqueño Palavecino antes de que abrieran las puertas del campo. Son estas noches las que nos ponen orgullosos, de decir, bueno, a ver, se ha hecho una convocatoria y la gente respondió así, masivamente. Por eso digo que es muy difícil pensar un Jesús María en enero sin todo esto. Realmente muy, muy difícil para nosotros pensarla con todo esto. Bueno, estas fueron algunas noticias que me publicó el diario La Voz del Interior en la cobertura de este año. Estábamos ya palpitando de que se iba a romper el récord histórico de asistencia, lo que nunca pensamos que iba a ser tan por encima de lo que era el anterior récord, ¿no? Que decíamos que eran alrededor de 170.000 personas. Y bueno, y yo soy de los tipos que quiere el Festival de Jesús María, pero que lo critico, y lo critico para bien. Le critico a Jesús María que en algunas cosas todavía tenga como un cierto egoísmo interno. Yo creo, por ejemplo, que ya es hora de irles dando ingreso a escuelas que realmente lo merecen, como puede ser la escuela Pringles de Sinzacate, el secundario de Sinzacate, la Escuela República de Italia de Colonia Carolla, los CENMA. Hay un montón de instituciones en donde también hay alumnos y también hay necesidades que deberían ser parte de la organización, ¿no? Me preguntan, bueno, ¿qué cambio o modificación se haría a nivel de infraestructura y por qué? Lo difícil en tema de infraestructura es que no hay adentro demasiado espacio más que para seguir añadiendo un par de tribunas en lo que sería la zona oeste del anfiteatro, pero el resto, digamos, se ha ido transformando de modo tal el festival que no cuenta con tanto espacio como para mejorar. Obviamente que depende de la noche, siempre la demanda suele ser de que la cantidad de baños no da abasto, y yo les puedo asegurar que son muchísimos. Pero bueno, cuando una noche circulan casi 30.000 personas dentro del festival, se entra a complicar. Lo que sí haría yo, porque estas son las cuestiones, digamos, de los debates del siglo XXI. Y esto quizás sea una crítica no para el festival, sino para la región, ¿no? Hay instituciones que todavía no han sido dirigidas por una mujer. Lamentablemente. A ver, tenemos la cooperativa de servicios públicos, por ejemplo. Recién, el año pasado, por primera vez en la historia, la cooperativa hizo ingresar a una mujer al consejo de administración. 75 años de una institución sin participación de las mujeres. Y en el festival, y perdónenme que lo diga, pero este año tuvimos una presidenta mujer, pero porque estaba en uso de la función que en realidad le tocaba a un hombre. El Festival de Jesús María todavía no ha tenido una presidenta mujer. Y la ciudad también ha tenido una intendenta mujer, pero que bueno, que en realidad sucedió a un intendente varón que a mitad y un poquito más dejó su lugar y la eligió el Consejo Deliberante. Pero la ciudad tampoco eligió todavía en su historia a una mujer como intendenta. Y esto se repite, ni hablar en Colonia Carolla, ni hablar en Sinzacate. Esto se repite, digamos, en la matriz institucional. Hablo de la sociedad rural. Tampoco tuvo una mujer como presidenta. Pero bueno, son los debates que se vienen. Otro debate que se viene es si el Festival de Jesús María se va a tener que reconvertir en algún momento o no a raíz del avance, no solamente en lo que es protesta, sino también a nivel legislativo de los grupos ambientalistas y de las asociaciones que protegen los derechos de los animales,
que vienen poniendo Jesús María en el eje y en el foco de una discusión respecto de si lo que se hace en Jesús María no constituye maltrato animal. Yo la verdad no estoy en condiciones de dar una opinión respecto de eso. En realidad sí, mi opinión particular es que no hay maltrato, porque he visto cómo se trata a los animales allí. Pero bueno, es un debate que en algún momento también va a llegar a la legislatura y que puede obligarle o no en el futuro a Jesús María a tomar una determinación de modificar parte de lo que es su estructura de espectáculo cada enero. A ver. Marcos dice, la canción Huellas y Patrias y Jinetes refleja el alma del festival. Sí, coincido. Lo que desde el punto de vista histórico le está faltando al festival, digamos, es empezar a unificar los criterios de compilación de material y realmente darle un libro de historia como lo merece, que eso seguramente será tarea de los historiadores. Tenemos afortunadamente varios historiadores en nuestra región, en algún momento seguramente van a tener ganas de escribirlo, y los que somos como auxiliares de la historia, los periodistas que tenemos archivos, qué sé yo, colaboraremos aportando lo que sabemos o lo que cubrimos o lo que vivenciamos a lo largo de todos estos años con este festival. Bueno, Ani, no sé si algo más. No, te invitamos desde la red a armar el libro, cuando quieras. Lo podemos armar desde la red de museo y cuando vos digas, comenzamos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si se animan a hablarlo a Claudio. El festival podría dar cursos de doma. ¿Me escuchan? Ah, claro, sí, sí. Hay un montón de propuestas ahora. Hay un montón de propuestas ahora, digamos, que hablan de que para domar el animal no hace falta, digamos, subírsele y castigarlo. Sí. Hay un montón de ejemplos a lo largo de la Argentina. Pero bueno, ese sería otro tipo de espectáculo, que no tiene nada que ver con el que se desarrolla no solamente en Jesús María, sino a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Digamos, recuerden ustedes que los jinetes compiten primero a lo largo del año en su provincia y después vienen a Jesús María. O sea que todos los fines de semana hay jineteadas y en Jesús María se concentran en 10 noches, pero a lo largo y ancho del país hay jineteadas. Creo que es un debate para toda una cultura. Lo más difícil es generar un cambio cultural, ¿no? Claudio, desde tu mirada, y muy cortito, si ya nadie tiene otra pregunta para hacer, que les cuentes un poquito cómo genera movimientos en la ciudad el festival, el antes de enero y el después de enero. ¿Qué nos pasa a nosotros como ciudad, como ciudadanos? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque al principio, cuando en paralelo, digamos, a la realización del festival, el municipio decidió organizar una feria. Al principio los feriantes eran toda gente que venía de afuera de Jesús María, que generaba un montón de ganancias durante los 10 días que duraba el festival, pero que después ese dinero se iba de Jesús María. Un fenómeno muy interesante que ocurre, yo diré prácticamente desde la última década, es que la mayoría de esos puestos que salen a la comercialización hoy ya no son contratados, subastados por gente de afuera, sino por gente de Jesús María. El Jesús Mariense, el Caroyense, el Sinsacatense se ha dado cuenta de que puede hacer una inversión en un local en esa feria y durante 10 días genera una ganancia que después se vuelca al mismo circuito. Y esto lo dijimos también en algún momento. Hay gente que, por ejemplo, durante las 10 noches de enero se muda al fondo de su casa, al quincho, y pone en alquiler su casa,
o pone, no sé, el que tiene un patio grande cerca del festival lo convierte en una cochera para las noches de enero. Realmente lo que más creció en términos de cobertura por parte de los locales es en lo gastronómico. La mayoría de las parrillas hoy, que históricamente han sido explotadas por gente de otros lugares, hoy las están explotando gente de nuestra zona. Y bueno, hay ejemplos acá, hay familias que gracias a lo que generan en los eneros, no te digo que viven todo el año, pero que tiran unos cuantos meses con las ganancias que les deje el festival. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. ¿No? Hemos sido concisos, concretos, parece. Parece que sí. Bueno, muchísimas Bueno, gracias a los que han dejado saludos, a Claudia, a Liliana, a Lucía, Elsa, bueno, todos los que están, mucha gente de todos sí, lados, a quien aprovechamos ahora para decirles que tengan paciencia con los certificados de las charlas, que se van a estar enviando de acá a una semana aproximadamente, que dejen todos los datos. Gracias por habernos acompañado en estas 5 charlas. Gracias a vos, Claudio, por tu tiempo. no, por favor. Excelente. Bueno, uno de los mejores periodistas de acá de la zona, para mi gusto, y no por un compromiso, sino que te sigo mucho. Gracias, Ani. Así que muchas gracias, gracias a todos, y muy pronto volveremos con algo más de ciclos virtuales de la red. Muchas gracias. Chau, chau para todos. Buenas noches y gracias por estar ahí un viernes a la tarde. Chau, chau.